Y en el mundo de la política, sostener la coherencia no es poca cosa en nuestro país. Y debo decirle que con quien vamos a dialogar, quien fuera candidato a presidente en el año 2015, sí, hace un ratito, ¿no? A ver, estoy haciendo bien las cuentas, él me lo va a seguramente poder afirmar porque, entre otras cosas, sabe muy bien de números. Es José Luis Espert, Avanza Libertad, hombre que se fue a la provincia, un lugar complejo para estas elecciones. José Luis, ¿cómo estás? Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. Hola Miguel, buen día. Es 2019 que arranqué. Mira, yo ya con esto de los números, como digo, y tantas elecciones que tenemos aquí en la Argentina, ¿no? Sí, te perdés. Entre todas las elecciones y entre todos los mensajes, digo, sí. Qué cosa, y yo quiero rescatar, y por eso arranqué diciendo esto, tu coherencia, porque no has intentado en ningún momento vender espejitos de colores, sino hablar del sentido común y de una Argentina que no comenzó esta crisis con este gobierno. Ayer un empresario me decía, y ahora te escucho obviamente, que la sorpresa es que no hubo ninguna sorpresa en relación a lo que ha pasado con estas PASO. ¿Cómo lo lees? Que yo discrepo con ese empresario. Yo creo que fue una sorpresa que en Provincia de Buenos Aires, en función del consenso, no personalmente. A ver, yo creo que cuando vos estás en crisis económica es difícil ganar elecciones, y eso me lo demuestra el tiempo. No es que yo sea economicista para mirar las cosas, pero porque tiendo a ser muy objetivo, frío y científico, pero era imposible que Macri ganara las elecciones de 2019, por más que metiera miedo, inoculara miedo con República de Venezuela. Macri perdió las elecciones. Sí, era muy difícil, y es muy difícil esto darlo vuelta al 14 de noviembre de parte del kirchnerismo, o ayer, antes de ayer, era muy difícil que le fuera bien al kirchnerismo en medio de la pandemia económica que generó el kirchnerismo por culpa de la cuarentena cavernícola que hizo para luchar contra la pandemia. Uh-huh. Yo te diría, a mí me sorprende el resultado de la provincia de Buenos Aires. A muchos periodistas les sorprendió el excelente resultado que nosotros, los liberales, hicimos en la provincia más difícil y más peronista de la Argentina, que fue la provincia de Buenos Aires, casi 5 puntos. No, desde ya, lo de los liberales, ¿no? Sí es una sorpresa, y por eso dije, te fuiste a un bastión, por decirlo así, que incluso conceptualmente, diría, las propuestas liberales por ahí son como un discurso bastante no conocido y fuera de lo habitual. Ahora, vienes diciendo algunas cosas también en la ciudad. Creo que no a nadie sorprende demasiado la gran elección de Milei, que la pregunta sobre esta ¿es porque la propuesta de los liberales ideológicamente cala en la gente, o porque la propuesta de los liberales, sobre todo de Milei, es casi un voto de fastidio con la política y con los políticos? Mira, yo te diría, en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, yo no solo digo, a ver, una cosa importante que vos marcás, ¿no? Yo llegué a la política por decir lo mismo durante 30 años, no es que yo digo, estoy en política porque me conviene. Uh-huh. En todo caso, la política estuvo tan corrida a la izquierda durante estos 50 años de desgracia económica y no económica de la Argentina, que finalmente de vez en cuando, yo no sería muy categórico en esto, la sociedad decide explorar alguna cosa más en el centro derecha, si vos querés, que es donde podríamos ubicarnos nosotros, los liberales, que creemos, y lo digo eso ya más a título personal, que realmente en la Argentina no funciona nada bien, porque si funcionara algo bien, algo saldría bien. Vos agarrás la ley electoral, cómo funciona una elección, siempre es una vergüenza cómo se roban boletas. El robo de boletas es un delito. Es un delito porque además es una aberración constitucional, porque violenta el voto ciudadano. O sea, a este país le costó sangre, sudor y lágrimas volver a la democracia en el 83. Afortunadamente la mantenemos, pero no cansamos de violentar el espíritu democrático robando boletas con este maldito sistema que tenemos de la maldita boleta sábana, que alguien debería reemplazarlo ya para el 14 de noviembre por la boleta única de papel, por ejemplo. Las otras cosas que planteamos en la provincia de Buenos Aires es que
No puede ser que la gente viva aterrada por la inseguridad, no puede ser que tenga terror de salir a trabajar, tenga terror de volver a su casa luego de trabajar. Bueno, hay que poner más seguridad, hay que poner más policías en la calle, hay que reformar el Código Penal bajando de la edad de inimputabilidad a los 14 años, porque pena delito de adulto, pena de adulto, la pena tiene que ser de cumplimiento efectivo. Tenemos que hacer una reforma educativa también, los chicos tienen que volver a la doble escolaridad, tienen que empezar a bucear en el mundo del trabajo antes de terminar la secundaria y fomentar el primer trabajo con algún subsidio tipo que no paguen aportes patronales en las empresas durante algunos años. Luego en materia fiscal, que son, a ver, todo lo que te estoy contando son cosas que en los países donde la gente vive bien ni se discuten. Ahora acá se discute todo hasta la ley de gravedad, ¿viste? En materia fiscal, en Argentina hemos naturalizado, así como naturalizamos el robo de boleta, que es delito en una elección, hemos naturalizado que el ciudadano argentino no es un ciudadano, es simplemente un dispositivo para recaudar impuestos, así es que hemos terminado, lo que estamos en blanco, siendo esclavos del Estado, porque durante 7 meses de 12 que tiene el año, cobramos nuestro ingreso por una ventanilla y se lo damos por la otra del Estado vía impuestos. 7 meses de 12, un disparate. Y la otra cosa es que no se discute, insisto, en los países donde la gente vive bien y en lo cual nosotros hacemos énfasis, es que las empresas de tu país compiten con el mundo, y para que no se fundan, como ya ocurrió con Martín Irigoyen y con Menem, bueno, tenés otra manera de protegerla, que no sea blindarla de la competencia extranjera, matando el perro que se acabó la rabia. No, la protegés con bajos impuestos, lo cual requiere de una reducción drástica del tamaño del Estado, y de que requiere de leyes laborales que no fusilen a un empresario porque tiene un problema con un trabajador, ¿viste? Todo sentido común, te diría. Ahora, nosotros estamos peleados con el sentido común, y nosotros hacemos énfasis en eso. Yo agradezco muchísimo haber hecho esta conversación contigo a todos los que nos votaron. Yo fui el candidato más votado fuera de la grieta en la provincia de Buenos Aires. Como candidato, como espacio terminamos cuarto, ahí apenitas detrás de la izquierda, pero como candidato fui el más votado por afuera de la grieta. Y realmente de los 5 espacios que han quedado, de 25 que se presentaron en las PASO para la general del 14 de noviembre, somos el único espacio realmente antikirchnerista, porque la izquierda más funcional del kirchnerismo no puede ser, corta las calles, vive de manifestación en manifestación. Randazzo es un boleto de Cristina, no jodamos. El kirchnerismo es el kirchnerismo, y Cambiemos, bueno, ha sido un gobierno que fracasó económicamente 2015-2019, y como oposición no ha sido una oposición muy firme al kirchnerismo, por eso está como está, ¿no? José Luis, el presidente dijo, bueno, en ese discurso tan particular de asumir la derrota, como lo dejaron solo como tantas veces, bueno, que había que escuchar el voto de la ciudadanía. ¿Te parece que tiene la capacidad de escuchar y tiene ese sentido común que haga que de aquí al 14 de noviembre no se tomen medidas desesperadas que después impliquen hipotecar aún más este país que está tan mal, ni hablar que le quedan 2 años de gobierno? ¿Ves que el oficialismo tendrá la capacidad de escuchar, o te parece que se irá por los caminos habituales de evadir la realidad y seguir profundizando la crisis? La verdad, no te sabría responder de manera precisa la pregunta. Sí te diría algo alentador, que no tiene mucho que ver con el gobierno, sino con otras cosas, es que el gobierno, me parece que con el ajuste brutal que está haciendo sobre jubilaciones, haciendo las cargas, con el ajuste de salarios públicos, haciendo las cargas, que está haciendo también bastante bestial, me parece que está tratando de acercarse al Fondo Monetario para tener un acuerdo con el fondo. Si Argentina tuviera un acuerdo con el Fondo Monetario, te diría que eso le pone un poco de coto, o en corseta, o en cascona, le pone límites al delirio que podría eventualmente caer el kirchnerismo para ganar la elección general del 14 de noviembre. Pero no te sé responder a ciencia cierta. Lo importante acá para mí, para que no se vea frustrada la gente, que no, te voy a cambiar de tema, ¿no? Pues tiene que ver con lo político, no tiene que ver exactamente con la pregunta que te acabo de responder y que me acabas de hacer, pero yo veo que otra vez Cambiemos, la principal oposición, vuelve a recurrir
esta cosa fascista de que son ellos o la nada misma, o el kirchnerismo. Cuando no tienen cara de decir eso, son verdaderos caraduros, porque cuando les tocó gobernaron tan mal económicamente que el kirchnerismo volvió. Tenemos claro que el kirchnerismo volvió por culpa de ellos, por culpa de que Cambiemos, y que Cambiemos le votó casi todas las leyes al kirchnerismo, particularmente las económicas, las más perjudiciales, como ley de alquiler, ley de teletrabajo, ley de góndolas, etcétera. No pararon de subir impuestos y el Cambiemos no hizo nada contra eso. Entonces no es que si no es Cambiemos es el kirchnerismo de nuevo. Yo te digo todo lo contrario. Cambiemos te asegura, así como está, que el kirchnerismo siempre va a volver. Para que el kirchnerismo no vuelva más, y yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia argentina en su historia, hay que ser muy claro con la ciudadanía. Hay que decirle a la ciudadanía que acá hay que demoler un muro de Berlín interno que tenemos nosotros, conformados por una economía que no comercia con el mundo, que solamente lo usa como manguero. Eso implica un cambio de cabeza sustancial para la Argentina. Es un cambio cultural enorme. Es un cambio cultural enorme. Otro cambio cultural enorme, que el Estado tiene que estar solo para algunas cositas muy puntuales y el resto tiene que ser pura actividad privada. Y la tercera cosa, que las leyes laborales que tenés no pueden permitir que 6 millones de trabajadores trabajen en negro sin ninguna justicia social. Entonces, si el kirchnerismo quiere ser la única opción, si Cambiemos quiere ser la única opción al kirchnerismo, en lugar de vender humo y meter miedo, que diga las cosas que hay que hacer para que el kirchnerismo no vuelva nunca más. Si no, vamos a estar de nuevo con el cuento, con el buzón, República de Venezuela vacío de contenido. Parecería que la única vocación cuando uno escucha es el poder, ¿no? Más que poder cambiar la realidad de fondo. Por eso digo, los únicos que queremos cambiar la realidad de fondo somos nosotros, que decimos con toda claridad, aunque cueste voto, lo que hay que hacer. ¿Conoces a Ilan Goldfein, el nuevo auditor del FMI para la región? No lo conozco, no lo conozco. Bien, porque puede ser una pieza importante en esta negociación, sin duda, ¿no? Es una pieza importante, pero yo te diría, dada la enormidad de deuda que tiene que pagar la Argentina al Fondo Monetario, estamos hablando de 40.000 millones de dólares, prácticamente todo el nivel de reservas en 2 años. En 2 años poner en juego las reservas del Banco Central de Argentina. Para tener una idea de magnitud, ¿no? Simplemente no digo que las vayamos a perder, digo, en 2 años hay que pagar al Fondo Monetario cercano al equivalente a las reservas del Banco Central Argentino, a todas las reservas, ¿no? Acá el fondo también va a tener que jugar políticamente, ¿viste? Porque así como le entregaste demasiado dinero a Macri para salvar a un presidente, directamente, no a un país, ahora se debería tener algo de consideración al gobierno argentino. Estoy pensando en el gobierno argentino, no empezando en ni Macri ni en Fernández, ¿no? Como dijo en su momento, más allá de lo que hizo, los muertos no pagan, ¿no? Exactamente, hay que tener cuidado con eso, porque en una sociedad tan lastimada como esta, ajuste va a haber que hacer, porque se está barriendo mucha basura bajo la alfombra, o Fernández se está barriendo mucha basura bajo la alfombra, pero con esta sociedad llagada, lastimada como está, mucho no puedes hacer en el corto plazo. José Luis, ¿tu expectativa para el 14 de noviembre en lo que hace a los libertarios, por llamarlo así, liberales? Mira, las mejores. En Provincia de Buenos Aires, nosotros, te repito, yo fui el candidato más votado por afuera de la grieta, estamos ahí de quedar en tercer lugar como espacio, y tenemos mucho para crecer, porque han quedado en esos 20 partidos que no pasaron el corte del 1,5 y quedaron fuera el 14 de noviembre, hay 800.000 votos, de los cuales muchos son bastante afines a nuestras ideas, sabemos, así que vamos a ir en la búsqueda de ellos para quedar consolidados en la madre de todas las batallas como la tercer fuerza. En realidad es la única alternativa real que hay al kirchnerismo, porque el kirchnerismo, para sacarlo para siempre, tenés que hacer las cosas a la inversa de las que propone el kirchnerismo para que no vuelva más. La profunda reforma estructural que tenemos que hacer no es con República o Venezuela que vas a lograr sacarte el kirchnerismo encima para siempre. Solamente para cerrar, y lo profundizaremos y te agradezco la próxima, creo que tampoco alcanza, como bien dijiste, con sacarnos el kirchnerismo. La Argentina necesita de un consenso y de una tarea de mediano y largo plazo, de un proyecto nacional enorme, que es un cambio cultural enorme, y donde la visión de los liberales y la tuya, que yo digo otra vez, desde el sentido común,
no hay que ser un experto, creo que es lo que está requiriendo esta Argentina. Así que exactamente. La próxima profundizamos sobre leyes laborales y todos los temas que hacen a ese sentido común. Gracias a vos. José Luis Espert pasando aquí por Radio High. Luego de estas PASO, todavía ahora hasta el 14 de noviembre vamos a seguir escuchando y mucho lo que tienen para decirnos los distintos candidatos.